voy a recordar cómo en aquel segundo tiempo, cuando aquella multitud sedienta de sangre contempló al fin a Jesús pendiente en la cruz, y junto a él, agonizando a otros dos sentenciados, oyó que dijo al Padre: perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Todos los presentes oyeron, mas no entendieron aquellas palabras, y tuvo que pasar el tiempo para que los hombres comprendiesen que aquella sangre derramada lentamente sobre la tierra era el símbolo del amor divino y del supremo perdón que como un manto infinito desciende a cubrir a todos los hombres. El mundo y en él vosotros me visteis ser blasfemado, escarnecido y humillado hasta donde ningún hombre haya podido serlo. Mas yo apuré con paciencia el cáliz que me disteis a beber. Paso a paso cumplí mi destino de amor entre los hombres, dándome todo a mis hijos. Bienaventurados los que, a pesar de ver ensangrentado y jadeante a su Dios, creyeron en él. Mas algo mayor aún me esperaba: morir clavado en un madero entre dos ladrones. Pero escrito estaba, y así debía cumplirse, para que yo fuese reconocido como el Mesías verdadero. Sobre esta enseñanza que ahora os doy, ya os ofrecí en el segundo tiempo un ejemplo. Hallábase Jesús en la cruz. El Redentor agonizaba ante aquellas multitudes a las que tanto había amado. Cada corazón era una puerta a la cual él había llamado. Entre la turba se encontraba el hombre que gobernaba multitudes, el príncipe de la iglesia y el publicano, el fariseo, el rico, el pobre, el perverso y el sencillo de corazón. Y mientras unos sabían quién era el que expiraba en aquella hora, porque habían visto sus obras y recibido sus beneficios, otros, sedientos de sangre y ávidos de venganza, aceleraban la muerte de aquel a quien burlescamente llamaban rey de los judíos, sin saber que no solo era rey de un pueblo, sino que lo era de todos los pueblos de la tierra y de todos los mundos del universo. Jesús, dirigiendo una de sus últimas miradas a aquellas multitudes, lleno de ternura y de piedad, elevó su súplica al Padre diciendo: Padre mío, perdónales, porque
porque no saben lo que hacen. También los dos malhechores agonizaban junto conmigo. Y mientras uno blasfemaba y se hundía en el abismo, el otro se iluminaba con la luz de la fe. Y a pesar de ver a su Dios enclavado en el ignominioso madero y próximo a expirar, creía en su divinidad y le dijo: cuando estés en el reino de los cielos, acuérdate de mí. A lo cual respondí conmovido por tanta fe: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para los que me miraron con la luz de su espíritu, fui el mismo Dios hecho hombre. Para quienes solo me vieron a través de sus sentidos, no fui la verdad, ya que mi muerte en cuanto hombre les confundió, haciéndoles sentirse defraudados. Estos fueron los que se burlaron, los que se llamaron engañados, recordando la vehemencia con la que Jesús les prometía un reino lleno de goces. Mas ahora, viéndole doblegado bajo el peso de la cruz, y más tarde sujeto a una cruz humillante, no pudieron menos que reír y vociferar que Jesús era un falso profeta que no merecía vivir. Pobres ignorantes entendimientos, pobres espíritus materializados que se confundían ante sus propias conjeturas. Si es el Hijo de Dios, ¿por qué no ha sido salvado de las manos de sus opresores y verdugos? Si en su voz y en su diestra está el poder, ¿por qué se quejó en la cruz de haber sido abandonado? Si Él es la vida, el que resucitaba a los muertos, ¿por qué murió a manos de insignificantes hombres? No era el tiempo aún de que la luz llegase al espíritu de aquellas criaturas. Todavía tendrían que caminar por el sendero de la vida para llegar a comprender la divina verdad de mi dolor y de mi muerte. En cambio, quienes me amaron con el espíritu no tuvieron un instante de confusión ni de duda. Y mientras más veían padecer a su Señor, mayor era su admiración ante aquellas pruebas de amor infinito, de justicia y sabiduría perfectísimas. El mismo ladrón Dimas, de
de quien todos hubiesen dicho que poseía un corazón lleno de tinieblas, incapaz de descubrir un átomo de mi verdad, supo conocer mi divinidad precisamente allí donde otros dejaron de reconocerla, en la cruz. Él supo mirar mi luz. Él logró descubrir mi amor. Él vio la humildad de Jesús y la ceguera del mundo. Y porque había sufrido mucho en la tierra y había sido juzgado, y había conocido el cadalso, me comprendió y se dijo en su corazón: bien está que yo muera en una cruz, como ladrón y malhechor, pero ¿por qué ofrecéis al Maestro este cáliz? A este hombre del que solo bienes habéis recibido. Y al ver la paciencia y la humildad con que el justo Jesús agonizaba, no pudo contenerse y exclamó: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Sí, amado Dimas, tú fuiste conmigo en el paraíso de la luz y de la paz espiritual, a donde llevé a tu espíritu en premio a su fe. ¿Quién hubiese dicho a los que dudaban que en Jesús moribundo y sangrante habitase un Dios? Que en el ladrón que agonizaba a su diestra se ocultase un espíritu de luz. El tiempo pasó y cuando la calma renació, muchos de aquellos que me negaron y escarnecieron fueron penetrando en la luz de mi verdad, por lo que su arrepentimiento fue grande y su amor para seguirme inquebrantable. Si supieseis que muchos seres que contempláis miserables, ciegos unos, otros leprosos, otros pereciendo de hambre, llevan muchas veces en su espíritu más luz y adelanto que algunos que hacen alarde de salud, poder y sabiduría. Por eso no busquéis oros, ni honores, ni mansiones. Buscad paz, salud y virtudes. Por conducto de mis labriegos hasta de los más humildes, estoy haciendo prodigios. Es el tiempo en que el torpe y el rudo me dan gracias porque he puesto en ellos mi caridad para convertirlos en mis servidores.
porque en un hombre de entendimiento rudo puede ocultarse un espíritu elevado al que solo yo descubro. También los dos malhechores agonizaban junto conmigo. Y mientras uno blasfemaba y se hundía en el abismo, el otro se iluminaba con la luz de la fe y a pesar de ver a su Dios enclavado en el ignominioso madero y próximo a expirar, creía en su divinidad y le dijo: cuando estés en el reino de los cielos, acuérdate de mí. A lo cual respondí conmovido por tanta fe: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me presento entre pecadores. ¿Acaso hay un justo en la tierra? Vengo a ofreceros los bienes de mi reino y a poner a vuestro alcance los medios para lograrlo. Si mi gloria me pedís, os la daré, porque os está prometida desde el principio de los tiempos. Vosotros, los hijos del Señor, sois los herederos del reino. ¿Cuántos méritos tendréis que hacer para conquistar la tierra prometida? Unos la alcanzarán con una lucha larga y penosa, otros, en cambio, darán grandes pasos en el camino y pronto se acercarán al reino de la luz. ¿Recordáis lo que prometí a Dimas mientras se hallaba en agonía al ver su arrepentimiento, su fe y su humildad? Le ofrecí que ese mismo día sería conmigo en el paraíso. Cuando Dimas, que reconocía el poder de Jesús desde su cruz, confesó su fe en la divinidad de Cristo y humildemente le pidió que se acordase de un pecador, él, contemplando cómo ese ser alcanzaba en aquel instante la purificación por el arrepentimiento, por la fe y por el dolor, le prometió llevarle ese mismo día al paraíso. El maestro quiso daros a entender que el espíritu, cuando se purifica, vuela a regiones de paz y luz, desde donde puede cumplir aquel mandato de amar a sus hermanos, inspirado en el amor del Padre, que es la única escala que existe para llegar al reino perfecto. Todos tenéis el derecho de poseer mi reino. Todos estáis destinados a llegar a mí
así se trate de los más pecadores e imperfectos. Cuando hayáis conquistado, como lo hizo Dimas, con vuestro amor y fe, con vuestra humildad y esperanza, aquel mundo de paz, desde donde comenzaréis a presentar delante de vuestro Dios aquellas obras que son el perfecto tributo del Espíritu para el Padre que os creó con tanto amor y que os destinó para que habitaseis con Él en lo perfecto. La gloria del Espíritu es para aquellos que llevan sobre su hombro el peso de su cruz y tienen una mirada de perdón para quienes les ofenden, una palabra de consuelo para los que sufren y una mano que bendice a cuantos cruzan por su camino. Alcanzarán la gracia los que en la vía dolorosa de su vida, al caer sepan levantarse con resignación y sin arrojar la cruz de sumisión, lleguen con ella hasta la cumbre de la montaña, porque estos habrán imitado en su vida a su Maestro y con él serán en su reino. Un instante bastó a Dimas para salvarse, y ese fue el último de su vida. Él me habló desde su cruz, y a pesar de ver que Jesús, el que se decía Hijo de Dios, estaba en agonía, sintió que era el Mesías, el Salvador, y a él se entregó con todo el arrepentimiento de su corazón y con toda la humildad de su espíritu. Por eso le prometí el paraíso para ese mismo día. Yo os digo que todo aquel que inconscientemente vaya pecando, pero que al final de su vida me hable con su corazón lleno de humildad y de fe, le haré sentir la ternura de mi caridad que lo elevará de las miserias de la tierra para hacerle conocer los deleites de una vida noble y elevada. Cuando de lo más profundo de vuestro ser surgió vuestra confesión en la que me dijisteis: Maestro, tú eres mi Señor. Fue la voz de vuestra fe la que habló, y desde ese instante de iluminación interior venís tras de mi huella, paso a paso cayendo a veces y levantándoos de nuevo para seguirlo. Cuánto goza el espíritu que siente sobre sí el peso de su cruz de amor. Solo quien no la tome con amor
Al llegar el momento postrero de su vida tendrá que mostrarse inconforme e intranquilo. Y en su impreparación llegará a veces a blasfemar ante su Señor, imitando al ladrón que a mi siniestra fue crucificado en el Calvario. Esta vida terrestre es tan solo una preparación, un peldaño para llegar a la vida verdadera. Vine a vivir entre los hombres haciendo de mi vida un ejemplo, un libro. Yo supe de todos los dolores, de las pruebas y de las luchas, de la pobreza, del trabajo y de las persecuciones. Supe del desconocimiento de los parientes, de la ingratitud y de la traición, de las largas jornadas, de la sed y del hambre, de la burla, de la soledad y de la muerte. Dejé que todo el peso del pecado humano cayera sobre mí. Permití que el hombre escudriñara mi espíritu en mi palabra y en mi cuerpo taladrado, donde podía contemplarse hasta el último de mis huesos. Siendo Dios, quedé convertido en rey de burlas, en un despojo, y aún tuve que cargar la cruz de la ignominia y escalar el montículo donde los ladrones morían. Ahí cesó mi vida humana como una prueba de que yo no solamente soy el Dios de la palabra, sino el Dios de las obras. De puntillas, como ladrón, he penetrado entre vosotros, sorprendiendo vuestro sueño. Mi paz sea con vosotros. Bienvenidos todos aquellos hermanos que encarnados y desencarnados escuchen en este día esta gran revelación, esta recordación colmada de revelaciones al mismo tiempo. No solamente es recordar aquellos instantes dolorosos, es ir paso a paso,
en aquella entrega, porque cada instante del Divino Maestro fueron gotas de sangre, de sabiduría, que nos entregó hace miles de años. Pero hoy, tercer tiempo, viene a recordarnos los mismos hechos, revelándonos. ¿Para qué? Así vamos a escuchar esta grande lección. Así vamos a ir caminando y al mismo tiempo iluminando nuestro entendimiento que por siglos nos habíamos quedado estacionados. Mi paz sea con vosotros. El mundo incrédulo y escéptico de las palabras y ejemplos del Maestro combate mis enseñanzas diciendo que Jesús derramó su sangre para salvar del pecado a la humanidad y que a pesar de ello el mundo no se ha salvado, que peca cada día a pesar de estar más evolucionado. ¿En dónde está el poder de aquella sangre de redención? Yo os digo que si el Padre que todo lo sabe hubiera creído que la humanidad no iba a aprovechar y a entender toda la enseñanza que en sus palabras y obras les dio Jesús, de cierto que nunca lo hubiera enviado, porque el Creador nunca ha hecho nada inútil, nada que no esté destinado a dar fruto. Mas si Él envió a nacer, crecer, padecer y morir entre los hombres, es porque sabía que aquella vida radiante y fecunda del Maestro quedaría marcando con sus obras un camino imborrable, como huella indeleble, para que todos sus hijos encontraran el sendero que les llevara al verdadero amor y que cumpliendo con su doctrina les condujera a la mansión en la que los esperaba su Creador. Cuando el costado del Maestro fue abierto, quise que en él vieses la puerta que se abría para que todos moraseis en la eternidad, y el primero en contemplar esa puerta fue el soldado que hundió su lanza en el cuerpo de Jesús. Longinos atravesó mi costado y derramé en él mi sangre, que fue luz en sus ojos ciegos. Mas si esta humanidad en su ceguera le pareciese que aquel sacrificio no le bastaba para su salvación, aquí está de nuevo mi palabra, no la del hombre que no ha sabido explicar aquel mensaje, sino mi palabra que viene a enseñaros la esencia inmortal de mi doctrina y de mis obras. Explicación divina con la que los hombres sabrán el valor espiritual de aquella sangre derramada en el Calvario por amor a la humanidad. ¿Por qué representa el amor divino?
Aquella sangre derramada en el Calvario es vida para todo espíritu. Mas no es la sangre en sí, puesto que ella cayó en el polvo de la tierra, sino el amor divino que en ella está representado. Cuando os hable de mi sangre, ya sabéis cuál es y qué significado tiene. También sabía que aquella sangre que hablaba de pureza, de amor infinito al derramarse hasta la última gota, enseñaría a la humanidad a cumplir con fe en su Creador la misión que la elevara hasta la tierra prometida, donde al presentar su cumplimiento pueda decirme: Señor, todo está consumado. Tomad y comed. Mi palabra es mi cuerpo. Tomad y bebed. Mi sangre es la esencia que he puesto en mi palabra, en donde realmente me habéis descubierto en este tercer tiempo. No en el portavoz, no en el sonido de su voz, no en la forma exterior de la palabra humana, sino en lo más profundo de su sentido. Ahí está la esencia, que es la propia sangre de mi palabra. Bebedla, porque vosotros vais a ser el mañana pan y vino, cuerpo y sangre entre la humanidad. Ahora puedo deciros que no fue la hora en que se derramó mi sangre en la cruz la que marcara la hora de la redención humana. Mi sangre quedó en el mundo presente, viva, fresca, trazando con la huella sangrienta de mi pasión el sendero de vuestra restitución, que os llevará a conquistar la morada que os tiene prometida vuestro Padre. Muchos hombres han derramado su sangre al servicio de su Señor y por amor a sus hermanos. Mas ella no ha representado el amor divino, solo al espiritual, al humano. La sangre de Jesús sí representa el amor divino, porque no hay ninguna mancha en ella. Si el polvo de la tierra bebió aquel líquido que fue vida en el cuerpo del Maestro, fue para que comprendieseis que mi doctrina habría de fecundar la vida de los hombres con el divino riego de su amor, de su sabiduría y de su justicia. Soy Cristo, el que os habla. Soy el Maestro de vuestro espíritu y su Salvador. Os vengo a enseñar, corregir, revelar. Esa es mi obra. Pasar con firmeza y comprensión de una lección a otra, de un tiempo a otro, y vuestra armonía con mi obra no se romperá. Os recibo a todos, como lo hice en el segundo tiempo. Os hablo con la misma esencia, porque soy el mismo Maestro. Entre vosotros están muchos de aquellos que oyeron mi palabra, los que fueron testigos de mi paso por la tierra
y que miraron con indiferencia mis obras. Mas entre ellos muchos me oyeron con respeto, bebieron con ansiedad mis palabras y se extasiaron con la luz de mis lecciones, que les ofrecía un paraíso, un mundo desconocido de dichas eternas para el espíritu. Así me recibieron los hambrientos y sedientos de amor, los enfermos, los tristes y oprimidos, cuantos me buscaron y llegaron a mí después de largas jornadas, porque sabían que la curación iba a hacerse en ellos, que yo podía sanarlos, porque soy la vida y la resurrección para el espíritu. Habéis sufrido mucho para llegar a contemplar mi tercera manifestación y oír nuevamente mi palabra. Entre vosotros se encuentran los que, a pesar de haberme oído, no están exentos de penas, porque su espíritu no se ha podido liberar de las miserias humanas. El dolor ha sido el medio por el cual habéis llegado a mí. Lo mismo sucedió en el segundo tiempo. Fueron los ciegos, los leprosos, los paralíticos, los poseídos, los sordomudos, los que llevaban lacras no solamente en el cuerpo, sino también en el corazón, los que dieron testimonio de mí. Las obras de amor y caridad que hice entre vosotros y que llamasteis milagros, encendieron la fe de aquellos corazones, y por ellos muchos llegaron a mí. Fue mi voluntad hacer aquellas obras para estremecer las fibras más profundas del corazón y del espíritu, para que palpara la humanidad el poder de Jesús, aquel hombre sobrenatural que hizo obras imposibles de realizar por los demás hombres, obras superiores a la ciencia y a todo lo que habían hecho en tiempos pasados los enviados del Señor. No era aún la culminación de los tiempos, y por eso el Padre, siendo Espíritu, descendió entre los hombres, oculto en la carne de Jesús, para que todas sus obras, sus palabras, fuesen visibles y palpables. Por eso en muchas ocasiones sané antes a los enfermos del cuerpo, para que la prueba fuese patente a los ojos del más incrédulo y materializado. Los tiempos han cambiado. Si no fuesen los mismos, repetiría entre vosotros aquellos milagros para dar testimonio de mí. Pero vosotros fuisteis mis testigos en aquel tiempo. No solo vivisteis, sino también recibisteis mi caridad. ¿Cuántos de vosotros sentisteis la caricia de Jesús, el dulce peso de su mano sobre vuestra cabeza? ¿Cuántos escuchasteis el eco de aquella palabra que saturaba con su bálsamo y su amor vuestro cuerpo y vuestro espíritu? Hoy vengo directamente a vuestro espíritu, porque lo he encontrado ciego en uno, privado en el movimiento en otros, sordos a mi voz divina otros más, y algunos leprosos por el pecado, por el vicio. No ha venido ante mí un solo corazón o un espíritu que no necesite de mi caridad, por lo que os digo que por el dolor habéis llegado al camino.
Lavé los pies de mis apóstoles para demostrar mi humildad y pedirles que se levantaran por los caminos de la tierra a preparar a todo corazón con mi amor, con este inmenso amor que siento por todos, para que nadie se perdiese y todos llegasen a mí, a este acto. Os enseña a limpiaros de todo pecado. Cuando vayáis a dar principio al cumplimiento de vuestra misión. Cuando se acercaba la hora, se encaminó al huerto de los olivos, donde acostumbraba a orar, y hablando al Padre le dijo: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas antes hágase tu voluntad. Entonces se acercó aquel de mis discípulos que había de entregarme acompañado de la turba, que iba a prenderme. Cuando aquellos preguntaron: ¿quién es Jesús, el Nazareno? Judas se acercó a su maestro y lo besó. En el corazón de aquellos hombres hubo temor y turbación al contemplar la serenidad de Jesús, y adelantándome hacia ellos les dije: heme aquí, yo soy. Ahí comenzó mi pasión. Después de que os he dicho que fue mi voluntad entregarme aquella noche a mis perseguidores, me preguntáis: Señor, entonces Judas no fue culpable. Y yo os digo: no lo juzgué, porque para juzgarlo como lo hago yo, necesitaríais tener piedad en vuestro corazón. Era tan pequeño y humano como vosotros, y en su debilidad dejó que los hombres penetraran en su ser para traicionar a su maestro. Sabed que en cada hombre habita un Judas, sí, discípulo, porque en vuestro caso la materia es el Judas del Espíritu. La materia es la que se opone a que brille la luz de la espiritualidad, la que acecha al espíritu para hacerlo caer en materialismo, en bajas pasiones. Mas no porque sea vuestra materia la que os orilla al abismo, vais a condenar, no, porque la necesitáis para vuestro adelanto, y la venceréis con vuestra espiritualidad, como yo vencí a Judas con mi amor. Aquel varón flaqueó en el momento decisivo. Al volverle la espalda al que tanto había amado, porque comprobó que Jesús no era el rey de la tierra, sino de un mundo desconocido, y el corazón del discípulo todavía soñaba con la riqueza de este mundo. Nadie ha sido destinado para traicionar. Todos habéis sido llamados para redimiros con mi amor. Triste miraréis el sol en el nuevo día, cuando sean las 3 de la tarde, y triste estará todo aquel que se recoja en sí mismo y me recuerde. El sol se esconderá entre crespones, como aquel día se ocultó tras las tinieblas, para no contemplar la ingratitud del pueblo. Dejad que camine con mi cruz a cuestas por las calles de vuestro pensamiento. Dejad que Jesús, olvidando sus dolores, camine pensando en sus hijos y perdonando
perdonando sus ofensas. Deja que me extienda sobre mi cruz y que desde ahí clame perdón para los que no me han conocido. Dejadme estar en vosotros hasta que miréis el triunfo del amor, de la vida y de la justicia. Multitudes, ¿cómo queréis estar conmigo? ¿Como amigos o discípulos? ¿O acaso formando vosotros la cruz? ¿Vais a ser como los clavos que taladraron mis manos y mis pies? ¿O queréis ser las espinas de mi corona o la lanza que abrió mi costado? Delante de cada una de las imperfecciones humanas, vino Cristo el Maestro a dar su lección. Se burlaban. El Maestro tomaba la burla para dar una enseñanza. Le interrogaban con malicia. Él contestaba con amor y sabiduría, pues para eso había venido. Le traicionaron. Él ante aquella traición dio su lección de perdón. Le pidieron la vida. Él aceptó y dio la vida. Era necesario aceptarlo todo para poder salvar y convencer. El libro ha quedado abierto para este tiempo. Dejad en estos instantes que Jesús camine en vuestro pensamiento para que en vuestras meditaciones y evocaciones traigáis a vuestra mente todos los instantes de mi pasión. ¿Cuántos corazones que días antes habían admirado y bendecido mis obras, olvidándose de ellas se tornaron en ingratos y se unieron a los que blasfemaban contra mí? Mas era menester que fuera muy grande aquel sacrificio para que no se borrara jamás del corazón de la humanidad. El mundo, y en él vosotros, me viste ser blasfemado, encarnecido, humillado, hasta donde ningún hombre haya podido serlo. Mas yo apuré con paciencia el cáliz que me diste a beber. Paso a paso cumplí mi destino de amor entre los hombres, dándome todo a mis hijos. Fui enclavado en aquel madero, y al contemplar mi espíritu la frialdad de los corazones, el horror y después su alegría de ver aquel cuerpo martirizado y el rostro descompuesto por el dolor, mis labios pronunciaron aquellas palabras: perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen.